Hola, hola, ¿cómo están? Tanto tiempo sin conectarnos. Acá desde ahora, Alemania, Psicólogos Bitácora, y bueno, con unas ganas inmensas de compartir con cada uno de los que se conectan, de los que nos siguen. Acá tenemos al doctor Guillermo, ya le vamos a dar la invitación para nuestro live de hoy. Y bueno, lamentablemente no nos va a poder acompañar colega de la red, que es de la cuenta Psique y Salud Física, porque bueno, a última hora tuvo que atender un paciente de emergencia y no se va a poder unir. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola Irene, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Tanto tiempo, teníamos esto, bueno, desde Málaga, que no se pudo hacer aquel live, estábamos en los meses que Ujú. estuvimos en Málaga, no pudimos coincidir, pero aquí estamos. ¿Qué Así es, aquí tal? estamos nuevamente y ya se están conectando gente, colegas de aquí de Venezuela, Unicel Amplio, gente que está también por allá. Así que bueno, qué Sí, bien que volvimos a los likes. volvimos otra vez. Bueno, ahí vamos a ir de pasito en pasito porque estamos ahora con todo lo nuevo. La gente nos pregunta qué pasó, que se fueron de Irlanda, luego estaban en España, ahora están en Alemania. Pues así es la vida nos mueve. Y ahora estamos aquí en Alemania, que es tu país también, porque para los Esa, que no saben, ajá. Guillermo es de origen alemán. Por eso su apellido es Ujú. Ter, que lo tenemos acá en Alemania por todos lados, que tú decías que estaba en muchas ciudades, ¿no? Todas las calles, hasta una revista que se llama Stern y todo por allá. Sí, así mismo. Sí, Es un apellido propio de Alemania. propio de Alemania. Bueno, y bueno, los que se están uniendo Psicólogos Bitácora, que siguen la cuenta Psicólogos Bitácora, Guillermo Ester es un pediatra y puericultor venezolano alemán, que tiene ya 37 años, Guillermo, de trabajo Unos como cuantos. médico, como pediatra. Además fue pupilo, tú me lo dijiste con estas palabras de mi pediatra, el doctor Berkowski, Alberto Berkowski, en Venezuela, una Que está eminencia de por Mallorca, pediatra. está por España. Ujú. Está en España ahora, mira, fíjate, en Mallorca, en las Islas Baleares. De ahí es mi familia paterna, de las Islas Baleares. Ajá. Y bueno, Guillermo pertenece a nuestra red Psicólogos Bitácora, es el pediatra de nuestra red. Y bueno, queremos aprovechar al máximo el saber de Guillermo porque hoy vamos a tocar un tema que además surgió y lo voy a contar a quienes se conectan por una conversación que tuvimos Guillermo y yo interna porque estábamos hablando de unas vacunas que le están pidiendo a mi hijo, a nuestro hijo Santiago, que ahora acá en Alemania le pidieron unas dosis de vacuna. Yo consulté con Guillermo y Guillermo me explicó cuáles eran las vacunas y de repente me dijo, bueno, porque es que también la del papiloma humano. Y entonces ahí fue cuando surgió la Las reflexión y las alarmas. preguntas, la inquietud yo como mamá preguntándole por qué ahora esta vacuna de papiloma humano. Y bueno, y también comentarle a la gente que por muchos años yo estuve trabajando con la unidad de infectología del Hospital Vargas, con médicos de allí, yo como psicóloga, conjunto con la Fundación Daniela Chapa, que es una fundación de prevención VIH-Sida en Venezuela. Estuve dando charlas, conferencias, talleres a adolescentes, niños, adultos, empresas, en fin. Y bueno, y por mucho tiempo, pues el tema de la prevención ha sido algo que me ha movido la fibra particularmente, y cuando vino la pandemia, pues más ahí fue que surgió nuestro lazo, Guillermo y yo, de los live, las vacunas y todas estas cosas. Entonces, bueno, hoy tenemos a Guillermo, le vamos a dejar toda la cancha para que él pueda hablar, le vamos a hacer algunas preguntas, seguramente las que son mamás, papás, familias y, bueno, colegas psicólogos o cualquier otro profesional de la salud que esté conectado, seguro tiene el interés de saber cómo es esto de la vacuna del virus del papiloma humano, que como saben es el virus del papiloma humano, que es un virus muy común. Guillermo nos hablará más con términos médicos cuál es ese virus, cómo se presenta ese virus y sobre todo por qué los menores tienen que tener esta vacuna para la prevención del cáncer. Así que bueno, Guillermo, eres todo micrófono, ya tú estás acostumbrado por la radio y por la televisión. Bueno, primero que todo, gracias Irene y gracias Emilio, que por supuesto que está por ahí cerca tuyo. Eh, Pertenecer al gran equipo de Psicólogos Bitácora, donde realmente hemos intercambiado pacientes que requieren los servicios de ustedes, así como pacientes que requieren los servicios míos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente Europa ha sido un nicho interesante para
esos pacientes que realmente van a la seguridad social, que es igual en Alemania que en España, o sea, donde realmente el mateo es rapidísimo, y más sobre allá de todo. eso, la referencia para un interconsultante, o sea, siempre te va a haber un médico de familia que evidentemente va a abarcar todas las especialidades sin realmente tener conocimientos ya más específicos de cada especialidad, ¿no? Entonces, a cada rato nos llaman, la parte también migratoria, que siempre tengo que trabajar con ustedes en conjunto, porque la adaptación no ha sido fácil, ¿no? O sea, fíjate, tú hablas de Irlanda, posteriormente hablas de Málaga, ahorita Alemania. Bueno, me imagino que eso mueve, ¿no? Como dicen, no hay nada más que mueva una mudanza. Imagínate una mudanza de país, ¿no? Pero estás en un gran país, que eso es lo importante. Estás en un gran país, un primer mundo. Alemania es Alemania y bueno, estás en un excelente país para muchas cosas. Sí quería empezar el tema de las vacunas y que por ahí vi a mi amiga Eunice Lample, gran defensora de la lactancia materna exclusiva, sobre que en 2 años que hubo, que hay todavía, porque la pandemia no se ha terminado, pero que hubo de confinamiento, evidentemente hubo un gran descuido por parte de la población, por parte de las autoridades sanitarias de muchos sitios, de vacunar a los niños, ¿no? O sea, evidentemente se omitió la vacunación porque, bueno, había COVID y evidentemente no íbamos a sacar a un niño sano a vacunarlo cuando lo que ibas a exponerlo a adquirir COVID. Debemos recordar que al principio la gente pensaba y hasta la ciencia decía que en los niños no daba COVID, ¿no? Después nos dimos Mm. cuenta que, bueno, que muchos pacientes pediátricos se complicaban con COVID y las complicaciones eran bastante severas, ¿no? Entonces, a raíz de eso, evidentemente uno de los motivos de consulta de los pediatras ahorita en Venezuela, en Alemania, en todos los países, realmente es qué vacunas le faltan a mi hijo, porque tengo más de 2 años que no lo vacuno, no lo actualizo, ¿no? O sea, los niños que nacieron en pandemia, bueno, les falta toda la tarjeta de vacuna, y los niños que realmente han cumplido los 4 o 5 años, que necesitan un booster, un recordatorio de algunas vacunas, les sucede lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tú y yo estábamos conversando el otro día, ese es el día a día de los niños ahorita en la actualidad, de poner al día en las vacunas, ¿no? Siempre quiero empezar con algo importante. Las vacunas no hacen daño. Hay más de 26 enfermedades que son prevenibles por vacuna y evidentemente hemos erradicado muchas de ellas, otras han reemergido, reaparecido porque se ha descuidado la vacunación y por eso tenemos entonces casos de poliomielitis ahí, uno que otro que se han anunciado. Hay que volver a tomar en cuenta que es una enfermedad que estaba erradicada en las Américas y que bueno, que se han presentado algunos que otros casos. Entonces, a pesar de que pensábamos que se había erradicado, ahí está nuevamente. Tenemos el caso de la tuberculosis, cada día hay más tuberculosis, antes de la pandemia y post pandemia. También tenemos una vacuna para proteger a nuestros niñitos recién nacidos y bueno, así sucesivamente. Cuando ya vamos a hablar de virus papiloma humano, yo quiero primero mencionar que vacunas contra el cáncer, hay una vacuna y esta BPH es la segunda vacuna contra el cáncer, ¿no? Entonces es bien Ujú. interesante que mañana o pasado salga la vacuna contra el VIH y alguien diga, yo no me la voy a poner porque yo soy antivacuna o porque yo no creo en la vacuna. Y bueno, te estás evitando una enfermedad que ya no es mortal porque tiene un tratamiento específico, se modifica, etcétera, pero evidentemente se puede prevenir, ¿no? Entonces tenemos la vacuna contra el virus de la hepatitis B que causa hepatocarcinoma en un 7% de la población, la enfermedad de ese virus, y que lo puedes prevenir con una vacuna. Una vacuna que son 3 dosis que realmente evitas entonces el riesgo de un hepatocarcinoma y por supuesto entonces de cáncer de hígado, ¿no? Cuando nosotros vamos al virus papiloma humano, desde el 2008 yo estuve trabajando inclusive con OPS, asesor externo y todo, con este virus del papiloma humano, sobre 2 vacunas que hay a nivel mundial. Hay 2 vacunas, una la fabrica Merck Sharp otra la fabrica GSK, Glaxo, y evidentemente tiene algunas diferencias, unas que otras, pero lo más importante es que realmente deben aplicarse, y eso es muy importante para que todos nos escuchen, antes del inicio de las relaciones sexuales. Mm. Entonces las mamás ponen aquella cara, los religiosos ponen otra cara y siempre hay una lucha Ujú. entre la ciencia y lo que las cuestiones realmente de otra índole, ¿no? Moralistas. Eh,
de moralista que a veces uno dice, bueno, entra en lo moral, pero oyes un reggaetón que realmente deberías apagar la radio, ¿no? O sea, eso lo decía también mi Tal amigo cual, Hernán sí, sí, Javes sí. sobre la película Jezabel. O sea, tú no vas a ver una película de Jezabel, pero cada vez que prendes la radio oyes cosas peores, ¿no? Entonces, Mm, realmente a veces uno no entiende mucho ese falso moralismo, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Que si tu niño o tu niña cumplió los 9 años realmente, tú no es que estás induciendo a que tenga relaciones sexuales por colocarle la vacuna anti-VPH, antivirus papiloma humano. Por otro lado, tenemos que explicar que el virus papiloma humano, hay muchos serotipos, unos no son potencialmente cancerígenos, pero otros como el 16, el 18 y otros cuantos más de los serotipos sí te producen cáncer de cuello uterino, primera causa de cáncer en la mujer joven. Eso es mm. importante. Pero no solo te produce cáncer de cuello uterino, te produce cáncer de laringe por las relaciones de otro tipo sexuales, te produce cáncer de ano, cáncer de pene. Entonces, evidentemente, tú estás haciendo prevención antes de que se inicie sexualmente ese paciente. Antes se decía, vamos a vacunar nada más a las niñitas porque son las que le produce cáncer de cuello uterino. Hemos visto que el portador que contamina a las niñitas es el varoncito. O sea, entonces, evidentemente, tenemos que vacunar a ambos grupos, ¿no? Entonces, Claro. es muy interesante que la gente entienda desde ya que es una vacuna contra el cáncer, contra otro tipo de cáncer diferente al de la hepatitis B, y que debe aplicarse justamente ahorita con la iniciación tan precoz que lamentablemente lo estamos viendo en todos los países, no solamente en Venezuela, porque realmente eso lo hemos hablado en otros temas y lo volveremos a tocar, la inducción o la permanencia en las pantallas, los retos, una serie de cosas que los muchachos, bueno, empiezan antes del tiempo que se esperaba como anteriormente y que realmente nosotros tenemos como padres que prevenir que ante una relación, etcétera, previo a su mayoría de edad, ya salía la Mm. adolescencia, bueno, evidentemente no nos vayamos a llevar un susto, que no es nada más el embarazo, como la gente siempre se angustia, sino que vaya a tener esa pobre joven o el joven un cáncer de cuello, un cáncer de pene, un cáncer de orofaringe, ¿no? Entonces, es interesante cuando se plantea que no hay que temerle, que no estás induciendo por aplicar una vacuna de que tengan relaciones sexuales. A veces no te está protegiendo ni contra el HIV, ni contra la sífilis, ni contra la gonorrea, la uretritis, etcétera, sino te está preveniendo contra un tipo de enfermedad de transmisión sexual que es el virus papiloma humano, o sea que el tipo de verruga que te produce justamente el cáncer de cuello uterino y los cánceres que acabamos de hablar. Guillermo, una pregunta para ir aclarándole a nuestra audiencia. ¿Cuáles son, vamos a hablarles de las vías de transmisión del virus de papiloma humano y por qué es un virus que prácticamente cada, no sé estadísticamente, pero la mayoría de la población mundial ha padecido o puede padecer este virus? ¿Cuáles son las vías de transmisión? ¿Cuáles son esas vías? Y sobre todo, ¿por qué la insistencia de que la vacunación tenga que ser a temprana edad? A hablarnos un Ok, poco específicamente del tema de las vías de transmisión. ok, eso es muy importante tu pregunta, porque muchas veces salen verruguitas, Ujú. sale virus papiloma humano no oncogénico en la piel, en las manos, y realmente ese no es el que te va a transmitir el cáncer como tal, porque hay serotipos específicos, ¿no? Eso es lo importante. Pero la vía de transmisión del que te produce el cáncer en el varón o en la hembra es principalmente la vía de transmisión sexual, ¿no? Ok. Entonces, por ende, o sea, no solamente la vía de, vaginal y la vía genital del varón, sino también a nivel de orofaringe por las prácticas sexuales orales, las vías rectales, como en las relaciones inclusive de otra índole de transmisión como tal. Entonces, te está previniendo todo lo que es por transmisión sexual. ¿Okay? Entonces es importante que independientemente, no, pero si no tenemos relaciones sexuales vía vaginal, el coito como tal,
pero puedes tener relaciones orales, relaciones de otra índole, y evidentemente también te puede transmitir y te puede producir cáncer, ¿no? Pues esos son ya, y muchas veces el varón no tiene ningún tipo de lesión, igual que la hembra, y las lesiones son muy pequeñas, muy diminutas, pero contamina a su pareja, ¿no? Entonces, ¿por qué la colocación temprana? Y lo que tú comentabas es muy interesante. Ya hay personas portadoras después de cierta edad de que han tenido sus relaciones de muchos de estos virus, pero no los que van a producir cáncer. Otros sí tienen la posibilidad de que ya tengan el que produce cáncer, las cepas 16, 18 y otras cuantas más. Y entonces, evidentemente, cuando tú le preguntas al médico tratante, mira, vale la pena colocarme si a mí me han detectado algunos virus de VPH no oncogénicos y eso. Bueno, sí, porque te protege contra varios serotipos. Entonces, Mm. evidentemente, pero lo ideal es antes que tú tengas que portes algún tipo de virus papiloma humano, ¿no? Entonces, yo considero que hay que hacer precozmente la prevención y de esa forma, porque por más que nosotros insistamos y cada día vemos, mira, a mí me preocupa mucho Venezuela y Europa está igualito, o sea, Sí, estamos sí, sí, viendo otra está. vez sífilis, cantidades de pacientes con sífilis, o sea, Irene, es impresionante. Entonces, yo hospitalizo un paciente y la otra vez me dice la mamá, no, doctor, es que me pegaron y tuve un chancro yo y mi esposo también, y después de que tuve al bebé, tuve otra vez porque tuvo otro contacto sexual por fuera. Y estamos hablando de enfermedades que eran del siglo pasado, que Que están ponían supuestamente penicilina, erradicadas. eh, erradicados por lo menos no eran de este nivel ya cuando hay tantas medidas para prevenir, ¿no? Y entonces tú vuelves a oír el gonococo, la famosa gonorrea, para hablarlo local, Sí, 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 claro, coloquialmente. la O sea, gonorrea. estamos yendo hacia atrás. Entonces, si tú estás yendo hacia atrás, ¿qué quiere decir eso? Si hay sífilis, si hay gonorrea, no hay preservativo, no están usando el preservativo, no están usando métodos de barrera. Entonces, Mm. mucho más fácil para ahorita para contagiarse de todo este tipo de enfermedad. La tuberculosis es una enfermedad también que no solamente es transmisión sexual, o sea que los fómites, la tos, etcétera, todas esas cuestiones, también estamos volviendo a verla como reemergente. Entonces, el tener una relación o una conversación con una persona puede ser en el metro, en cualquier lado, que evidentemente tú te contagies, ya no de VPH, hidropapiloma humano, pero sí de tuberculosis. ¿Qué ha pasado en estos 2 años de confinamiento? Que estábamos todos encerrados con nuestro tapabocas y nadie estaba manifestando clínica de tuberculosis, clínica de nada, porque estábamos encerrados. Soltaron a la manada de gente, evidentemente, porque había que soltarla, Irene, porque ya sabíamos que ya desde tu área, evidentemente, todas las alteraciones en la higiene mental de los pacientes era necesario abrir esas puertas porque la gente necesita, y sobre todo nuestros niños, necesitan estar con sus pares. Entonces empezaron a aparecer un poco de enfermedades que no es que no estaban, sino que estaban aislados, no había el contacto, ¿no? Entonces realmente importante, hay que empezar a vacunar desde los 9 años y hay esquemas distintos, ¿no? O sea, el esquema entre los 9 y 12 años en varones o en hembras, que con 2 dosis, en un intervalo entre una y la otra de 6 a 12 meses, puede ser 2 dosis nada más por debajo de los 12 años. Y ahí el Mm. esquema ya de los niñitos, las niñitas y los niñitos por encima de 15 años hasta los 26 años, que son las 3 dosis, son 2 primeras dosis y una dosis de refuerzo, un booster a los 6 meses. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico del paciente más adulto es mucho más debilitado que el de una joven o un joven de 9 a 12 años. Fíjate, Guillermo, interesante que esto que estás planteando y tomen nota las mamás que están y las que se están conectando. Ahora les vamos a leer los mensajes. Uno de los principales problemas de salud, no solo mental, sino de salud física, es la desinformación. ¿Por qué? Porque esto que está diciendo Guillermo ahora, a las familias nos toca la fibra, el desconocer la información vital que va a prevenir de posibles enfermedades, ¿no? Y que además, como dices tú, ahora también a nivel sanitario, que se han destapado, que eso lo vamos a tener que ir hablando a lo largo de las próximas lives que vamos a tener, porque se han destapado, porque los virus han mutado, porque ahora está todo tan viralizado, así como las redes sociales se viralizan, pues la humanidad se está viralizando. Y particularmente, y cuando te decía al inicio que les comentaba mi experiencia de trabajo con infectólogos para el tema del Uh -huh. VIH-Sida,
que no se escucha hablar tanto ahora como se escuchaba, porque bueno, salen científicos que hay unas posibles curas, pero al final eso no No, no se ocurre, cura. o porque las Ujú. modas de las enfermedades han cambiado, porque se ha tapado, porque las empresas de condones, preservativos han hecho otro tipo de política, es decir, como si hubiese la gente aprendido a convivir con el VIH, porque cuando en los 80 esto fue el boom con el tema del Ujú. VIH, pues eso era, bueno, no me mires si tienes VIH, porque había Sí, una correcto. No tocabas a un desinformación. paciente, te aterraba. Ujú. Claro, que si era por tocarse, si era por saliva, si era que si un zancudo te picaba, toda esa cantidad de mitos que había en torno a la Ujú. enfermedad, al virus como tal, y a lo largo del tiempo yo me di cuenta, Guillermo, que la gente que estaba más desinformada, parece mentira, pero esto fue así para mí como sorpresivo, que cuando yo visitaba con la Fundación Daniela Chapar y Amigos por la Vida en Venezuela, los barrios populares, había gente que conocía más la información porque iban muchas organizaciones a repartir Ujú. preservativos, a ver cómo se ponen, a prevención del embarazo, que cuando iba a las universidades, cuando iba a las empresas, Sí. donde la gente no quería saber la información. Era muy Ujú. curioso porque además en ese tiempo la enfermedad se decía que era en su momento el virus de la homosexualidad, pero resulta Sí, que después se dieron cuenta de que la población heterosexual era la población que más estaba padeciendo del VIH, que eran portadores del VIH. Otro día correcto. hacemos un live sobre el VIH que es súper interesante. Y había tanta Ujú. desinformación con el tema, sobre los besos, sobre el uso del preservativo, no se conocía el preservativo femenino. Entonces, como ahora hay tantos virus, yo creo que la población se ha como de alguna manera se alarma al principio, porque como todo es un boom, como el click de las noticias, y después como que la gente baja la guardia y no se cuida. Entonces, Ujú. cuando hablamos de virus y cuando hablamos de población infantil y hablamos de transmisión, si hay en el papiloma humano un contacto de piel con piel, y también puede haber, porque sabemos que los niños ya a los 8 o 9 años están empezando a tener las primeras exploraciones de contacto Claro, la genital, preadolescencia. Ujú. ¿cuáles son los riesgos en los colegios, Guillermo, que hay con el tema, en principio, que sabemos del lavado de manos, sabemos la cantidad de virosis y de enfermedades, ronchas, llagas y todo lo que pueda tener Bueno, un la niño. viruela del mono que tendremos que tocarla también, o sea, Tenemos eso que hacer también. un live para la viruela del mono, sí, sí, ¿Cuántas sí. veces ya no me han entrevistado sobre ello? Eso es Claro, importantísimo, o sea, ¿cuáles son enfermedades. Ujú, ujú, las medidas que una mamá como yo o cualquier ujú. mamá, papá, familia debe tomar para, no solamente con el tema de la vacunación, para hablar del VIH, perdón, del virus de papiloma humano, el VIH no, No te lo que preocupes, acabo de exacto. decir fue un Igualito hay que lapsus. prevenir los dos. Sí, ese es Ujú, otro tema. Ahí hay que cuidarse y ponerse preservativo ujú, y hacerse la prueba. ¿Cuáles ujú. son las medidas sanitarias que debe tener un niño en un colegio con el tema del papiloma humano, con las llaguitas, las roturas y todo esto? Si hay un niño que, por ejemplo, es propenso a producir llagas, ¿cuáles pueden ser las medidas, Guillermo? Bueno, yo creo que en primer lugar, enseñarle a nuestros preadolescentes y ya adolescentes a partir de los 10 años, porque las mamás todavía creen que el muchachito de 10 años, la muchachita, no, esa todavía le falta por crecer, no, señora, ya la adolescencia se considera epidemiológicamente a partir de los 10 años, cuando le salen sus caracteres sexuales secundarios, y evidentemente hay que hablar con ellos. Se le ha dado mucha permisibilidad a las pantallas, eso es otro tema también, donde realmente la información, en vez de dársela en la casa, se la dan gente que detrás de ellos están escondidos gente mala, y Uh -huh. evidentemente ese es uno de los, yo creo que la primera prevención es hablar con nuestros hijos y entender que nuestros hijos no son nuestros amigos, sino somos los adultos significativos, evidentemente en una conducta de crianza respetuosa entre ambos, pero no son nuestros panas ni vamos a ir a ir a bonchar con ellos, nada de esas cosas, pero sí tenemos que conversar con ellos. Yo di muchas charlas también en los quintos años de bachillerato, etcétera, en Uh aquel -huh. momento, donde inclusive ponía a un adolescente y le decía,
abre el preservativo y enséñame cómo es que se coloca ahí, con un muñequito, una cuestión. Y no sabían, Irene, no tenían idea. O sea, entonces, imagínate, un muchacho llega a quinto año y todavía no tiene la idea de usar un preservativo cuando esas hormonas están y esas muchachitas ya Alborotadísimo. están. Exacto, y por eso vemos cada día más embarazo precoz y vemos un poco de cosas que no deberíamos ver antes del evento como debe ser cuando se planifica algo, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo? Bueno, por supuesto, las medidas normales de asepsia, antisepsia, antes de ir al colegio. Si hay lesiones, no solamente pensar en VPH, puedes pensar en viruela de mono, puedes pensar en cualquier Claro. cantidad, en varicela zóster, o sea, entonces evidentemente, y toda esa enfermedad, excepto ahorita la viruela del mono, porque la viruela humana, la vacuna que nosotros tenemos, por debajo, por supuesto, por encima de los 40 años, ya tenemos todos una protección contra la humana, pero los que son menores de 40 años, evidentemente no tienen la vacuna. Entonces, varicela, VPH, todo eso son prevenibles por inmunizaciones, por vacunación. Entonces, debemos primero, antes de comenzar las clases, vacunar a nuestros hijos. Ya tenemos la vacuna en Venezuela, la vacuna, de hecho, hay países donde te colocaban de forma transversal a todos los niñitos, por ejemplo, en Argentina en una oportunidad, era a los niñitos hasta los 9 años, varones y hembras. Después de los 9 años ya la vacuna le costaba al paciente, la tenía que pagar los padres. O sea, era una forma como, o sea, lo vacunas a los 9 o la pagas después y te va a costar bastante, va a ser costosa, pues. Entonces, evidentemente, tienen que haber políticas de Estado. Nosotros desde el 2008 hemos estado discutiendo incluirla dentro del esquema nacional de inmunización y una serie de No está cosas, siendo pero ahora bueno, gratuita, ¿no, Guillermo? La vacuna en no, Venezuela no, no está eh, siendo eh, eh, gratuita. Ok. todavía no. O sea, ahorita viene, parece, una apertura del fondo rotatorio de la OPS para rotavirus, que está dentro del esquema nacional, y para neumococos. O sea que si entran de nuevo al esquema, como estaban en el esquema, pero dejaron de vacunarse, entonces sería interesante también volver a la lucha para tratar de incluir al virus papiloma humano. Entonces, es importante, primero, su esquema de inmunizaciones. O sea, yo creo que es bien importante, más allá de que la maestra o la dirección de un colegio te pida, hágame una constancia de niños sanos y hágale tal laboratorio que no lo lee nadie. O sea, que uno dice, bueno, ¿para qué le pidieron examen de orina? ¿Alguien va a leer la hematología, etcétera? O sea, hay que hacer un buen chequeo, un buen control de las vacunas que tiene el paciente, porque te vas a reunir con otros niñitos también. Entonces, evidentemente, yo creo que la pandemia nos ha hecho también de que ahorita el niño con moco no lo mandan al colegio. O sea, es tanto así que, o sea, no te dejan pasar al niño para evitar el riesgo de la contaminación con los otros, ¿no? Pero el niño que tenga lesiones en piel, etcétera, evidentemente mamá tiene que consultar con el médico antes de llevarlo al colegio. O sea, tú no puedes llevar a un niño moqueando, un niño con lesiones en piel, un niño, o sea, eso es el deber ser, o sea, y por eso esta cultura que nos han inculcado tipo asiática, donde tienes que usar tapabocas, el enfermo para evitar contaminar al sano, bueno, eso se ha puesto de moda y hay que soltar un poquito porque realmente eso es un tema que hay que tocar, o sea, cómo nos cambió la higiene del sueño, la higiene, bueno, la higiene mental de todos los jóvenes y los adultos, etcétera, ¿no? Entonces, pienso siempre de que un buen esquema de inmunizaciones, una buena aprendizaje en casa, guiado por los padres, por los adultos significativos, que en Venezuela lo que ocurre es una cosa bastante compleja, Irene, porque lamentablemente yo hice un live con una youtuber de España, por cierto, donde Ajá, hablaba de las abuelas, ¿no? Pero las abuelas están para consentir a los niños, no para criarlos. Y en claro. Venezuela se han quedado muchas abuelas criando a los niños. Entonces, evidentemente ellas desconocen cómo es la crianza de un niño. Ellos criaron ya a sus hijos adultos, ¿no? Y entonces a Claro. los nietos lo que hay que es darle regalos y jugar con ellos, etcétera. Pero cuando ese niño se enferma y está en manos de la abuela, bueno, uno como pediatra es complicado porque las abuelitas de verdad que no tienen idea de qué hacer y se angustian y los padres están por fuera. Entonces, esa es una realidad compleja también del tema de cómo manejar la parte preventiva, más allá que cuando se enferma lo llevan al médico. Entonces, Claro. mamá y papá van a empezar las clases, ya empezaron algunos, la semana que viene empiezan el resto de los colegios, las universidades. Entonces, lo primero, que te chequeen bien a tu hijo antes de entrar al colegio. Eso es lo más importante, o a la escuela o a la universidad, para ver si no hay ninguna enfermedad de base. Y después de eso, por supuesto, un esquema de vacunas adecuadísimo para la edad.
como tú estás en Alemania, fíjate que te piden el tarjetón de vacuna. O sea, y si no la tienes, que es importante a todas las mamis, o sea, se pone la vacuna que le tocaba, aunque la haya puesto, pero, o sea, como yo digo siempre, una vacuna de más no hace daño. No Una hace daño. vacuna que se cree que se colocó y no se puso porque se cree que no se colocó, sí puede traer la enfermedad. Entonces, vacunas que pongas por encima de una más o una o dos más porque pensaste que no tenía el esquema, daño no va a ser, va a ser protección. Eso es importante, no hay ningún riesgo de que, bueno, pero yo no sé si tenía dos trivalentes, dos de varicela. Bueno, póngale su de varicela si ustedes conocen de varicela o lechina, porque realmente no sabemos si usted se la había puesto o no se la había puesto. Entonces, eso es lo que se exige mucho realmente, el esquema de inmunizaciones. Yo aproveché en España, ahorita cuando estuve en Madrid, que ahorita es que están comenzando con la cuarta dosis, a ir al Colegio Médico, el Ilustre Colegio Médico de Madrid, como soy afiliado y Me todo, y me dijiste. puse mi cuarta dosis, y chévere, chévere, o sea, yo le dije, mire, yo me tengo que regresar, voy a aprovechar para ponérmela, y entonces me vacuné. Esa cultura de vacunación, hay mucha gente que le teme a las vacunas. Europa es uno de los Sí. sitios, continentes que es enredadísimo porque hay los antivacunadores, que las vacunas hacen daño, que todo lo que tenemos nosotros es producto de las vacunas del COVID, etcétera. Y realmente hay que preguntarle a los que saben de eso y por eso siempre insisto, Irene, lo insistí al principio, hay 26 enfermedades prevenibles por vacunación, hay enfermedades erradicadas por vacunación, entonces ¿qué estamos esperando? O sea, de verdad hay que seguir vacunando sin temor a nada. Y cualquier cosa, no preguntarle al tío Google, sino preguntarnos a nosotros los que manejamos eso el día a día. Y por eso es importante, insistimos, que la consulta, en este caso con el pediatra, ahora que tenemos la ventaja de la tecnología, es que al pediatra no solamente se le va a consultar por las enfermedades que pueden tener, padecer en el momento, sino para esto, porque a lo mejor vas a un país donde desconoces cómo es el sistema y antes de quizás enfrentarte con problemáticas o con largas esperas, porque acá en Europa también el tema sanitario público tiene demoras, consulta con el médico, un médico en este caso como Guillermo, al que puedas llamar, al que puedas consultar y decirle, mira, mostrar, como hice yo contigo, mostrar la cartilla de vacunación, que es lo que necesita Mm, mi hijo. Ahora, fíjate una cosa importante, Guillermo, que yo te lo iba a comentar, pero no nos dio tiempo ese día que hablamos. Viviendo en los países de Europa que he estado, que he vivido, España, Irlanda, Reino Unido y Alemania. Donde estuve menos tiempo fue en Reino Unido, pero donde estuve más tiempo fue España e Irlanda. En esos tiempos ninguna escuela nos pedía las vacunas de mi hijo en este caso. No lo pedía, es decir, daba por hecho de que lo tenías y lo que sí se exigía era que cuando ibas al médico a los controles que voluntariamente llevabas a tu hijo para el control de niño sano, el médico te decía, le falta esta vacuna, pero cuando llegué hace menos de un mes acá a Alemania, me sorprendí, te lo comenté, de que la escuela me pidió el récord de vacunas. Ya mm. pedimos la cita porque nuestro hijo tiene 11 años para la de sarampión, que es la que le piden, y nos Mira, para dijeron que, BPH. exactamente, y nos dijeron que si ya tenía la cartilla, pareciera que ellos como que, yo no sé si es que no se fían, Guillermo, pero ellos te dicen, ok, aquí está la cartilla, pero le tienes que hacer un examen con el médico para ver si está sano, o sea, un análisis de sangre para ver si Claro. él está en condiciones y no tiene ninguna de estas enfermedades. Entonces yo, wow, Ok. me quedé sorprendida porque yo les mostré la cartilla de vacunación, que la tiene toda completa, pero ellos insisten de que falta, por ejemplo, acá en Alemania, antes de los 12 años, tiene que tener esta dosis de sarampión, luego la Tal. otra dosis que lo pregunté, eso lo tengo que hablar con el médico cuando tenga la cita de las vacunas para la del VPH y otras vacunas, pero son antes de los 12 años acá. Entonces, cada país tiene políticas diferentes. Lo que sí me parece interesante es que la escuela hace un seguimiento y desde el primer día, cuando nosotros lo inscribimos, para dar todos los datos, las fotos y tal, lo primero que me dijeron fue, ¿dónde está la vacunación? Y yo mostré la cartilla, pero, ok, actualice la cartilla, envío la cartilla y me dice, no, no, señora, usted tiene que
traer la vacuna lo más pronto posible y si no, hacer un Ujú. análisis de sangre para ver las condiciones del Para ver si niño. tienes anticuerpos. Ujú, ujú. Y me sorprendí hoy particularmente porque nuestro hijo Santiago no fue al colegio porque amaneció con dolor de garganta, un poco de moco, pues no fue, estamos Ujú. acostumbrados a que uno le manda un email a la profesora. Santiago como es extranjero y no todavía no habla alemán, habla inglés y español, tiene asignado un niño de la clase para que mande mensajes cuando él no viene a ver qué pasó en la mañana, pero me sorprendió más todavía que el colegio nos llamó a las 8:30 de la mañana, empieza a las 8, ¿qué pasó con el niño? Pendiente. ¿Por qué Ujú, no vino al colegio? Y yo, wow, o sea, esto no me pasó ni en España ni en Irlanda, en Reino Unido sí lo hacen, te llaman, ujú. pero acá rápido, ajá, ¿y cuáles fueron? Lo primero que dijo la secretaria, tomaron Los síntomas. medidas, Ujú. cuáles son los síntomas, ahora usted se tiene que contactar con el gerente de parte de salud del colegio para que le cuente lo que pasó y ellos hacen todo un récord. Es increíble. Ujú. Acá en Alemania, cómo Sí, tienen el sistema tan, digamos, organizado, ¿no? rígido. Ujú, ujú, Tan ujú. rígido, sí, sí, sí. Pero es que tú sabes que eso tiene mucho que ver con la migración. O sea, a raíz de la migración, evidentemente, enfermedades que estaban en esos países en Europa realmente no existían. Bueno, por Claro. eso la insistencia del sarampión. El sarampión lo traen los migrantes latinoamericanos, los subsaharianos. O sea, porque lamentablemente no se cumple la cadena de frío. También es interesante. O sea, hay vacunas que tienen que tener una cadena de frío estricta porque son vacunas al virus vivos hiperatenuados, como es el sarampión, y evidentemente si pierdes la cadena de frío, ok, tú te aplicas la vacuna, pero no te aplicas la inmunización, o sea, no te inmuniza. Entonces, esa es la desconfianza con los esquemas de otros países, muchas veces en Alemania y en otros países realmente que son estrictos en la parte de mantener una cadena adecuada de frío para que la vacuna cumpla su objetivo que es inmunizar porque nos pueden vacunar a todos, pero si no tiene una cadena de frío adecuada, si no tiene un método de conservación adecuado y forma de aplicación, la vacuna no te va a proteger. La vacuna, vas a tener la vacuna, pero no vas a tener la protección. Y por ende, probablemente te estén haciendo los anticuerpos para ver si realmente hubo respuesta de tu hijo, que también es interesante que entiendan la gente que nos escucha en este momento y que nos va a escuchar después, de que muchas veces hay pacientes que son que responden muy mal a las vacunas. Y entonces Mm, son hiporrespondedores. Tú le aplicas sus vacunas completas y, por ejemplo, 3 hepatitis B y no te sale anticuerpos contra la hepatitis B. Pero wow. ante la enfermedad sí se defiende el paciente. Entonces, eso ocurría en algunas oportunidades con algunos cirujanos, que siempre por el riesgo de la cirugía, como los médicos en general tenemos cuando hay contacto de sangre o contacto de algún tipo estrecho con el paciente. Entonces, tú te hacías tus pruebas de anticuerpos para, bueno, para saber si tenías los niveles adecuados y si no, hacerte un booster, ¿no? Pero hay pacientes hiporrespondedores, eso es muy importante que la gente entienda. Y también otra de las cosas que nos está sucediendo mucho, por ejemplo, en Venezuela, que tú le preguntas a la mamá y al papá, ¿cuántas vacunas de COVID usted le ha puesto a su hijo mayor de 3 años? Porque Venezuela está autorizado a partir de los 3 años. Y te Ujú. dice ninguna, doctor, porque yo no creo en esas vacunas. Y papá y mamá, una vacuna. Entonces, ajá, y uno le dice, no te voy a proteger que te dé COVID, pero te voy a proteger que te metan en una terapia intensiva, que te complique. O sea, la gente no ha terminado de entender por esas falsedades de noticias, los fake news, de que las vacunas hacen daño, que te están Ujú. inyectando un chip, que te están inyectando una cuestión conspirativa. Todo eso lo hemos hablado Sí, mil sí, sí. veces los médicos y con gente que sabe eso. Y evidentemente las vacunas, o sea, otra de las cosas con COVID, y una vacuna que salió tan rápido. Bueno, salió tan rápido porque estábamos hablando de una pandemia y los adelantos de ahorita son muy distintos a los adelantos de antes, cuánto tardaba en producirse una vacuna, ¿no? Entonces, pero es muy importante eso y yo creo que lo más bonito y importante, sobre todo en virus papiloma humano, es que te previene contra un cáncer que te puedes morir si te lo diagnostican tardíamente. O sea, el cáncer de cuello uterino es silencioso, el cáncer Mm. de faringe, de laringe hasta que estás ronco y ven todo ese poco de verrugas y son malignas. Entonces, realmente, oye, ¿por qué no usar? Como digo siempre, el día que salga la vacuna del VIH, todo el mundo se la va a aplicar. Y cuando empezó el COVID, todo el mundo iba a correr con palancas y todo para ponerse la vacuna. Y ahorita están todos los centros de farmacias grandes, las unidades sanitarias, con vacunas sin cola y los pacientes no se están aplicando la vacuna. Entonces, cuando van,
bueno, no, ya estoy cansado que me hablen de COVID, ya yo estoy cansado de eso, yo no creo en nada de eso. O sea, el escuchar noticias falsas o el Sí, estar sí, metido sí. mucho en las redes, ¿no? Los falsos, Se te hasta fue la luego. señal de repente. Sí, ¿Me escuchas? eso no fue Sí, ahora sí. sí, sí, eso fue una llamada que está entrando, pero tranquila, no hay problema. Ah, ok, pensé que era que se había ido la señal. Fíjate una No, cosa, Guillermo, que es curioso de los casos de los radicales, que quería tocar ese punto para continuar hablando del papiloma humano, las consecuencias y la tosudez, que sería la palabra, para aquellos antivacunas. Tengo dos anécdotas que te quería contar, les quería contar. La primera, unos amigos en Irlanda, como sabes, yo hasta el mes de junio viví en Irlanda por 3 años, y unos amigos, por cierto, venezolanos, no querían no se quisieron vacunar. Bueno, hubo uno de ellos que estuvo al filo de la muerte, hospitalizado, además tenía sobrepeso, no quería, no quería vacunas, no quería vacunas, no quería vacunas, al filo de la muerte, él y su familia, sus hijos adolescentes, por fortuna todos tenían COVID, pero ellos sí no se vieron tan afectados, pero él y su esposa sí. claro, tenía Eh, comorbilidad, la obesidad, etcétera. y luego estaban tan arrepentidos, pero tan arrepentidos que por fortuna pudieron reflexionar para ponerse las dosis que dijeron, o sea, casi perdía la vida porque estaban Ujú, totalmente negados al tema de la vacuna, por ujú. temas de que, bueno, esta cuestión, de que el chip, de, bueno, todos los temas Los que ya conocemos. experimentos, exacto. Sí, pero la otra anécdota que te quería contar, tengo una muy buena amiga de Estados Unidos, que está viviendo actualmente en Irlanda, hasta su familia está casada con un irlandés, y su hermana es esposa de un militar del ejército norteamericano que tenía sirviendo más de 35 años, estaba en su punto álgido y se ha dado la baja forzosa porque no se quiso vacunar. Es decir, Imagínate. ha tirado por la borda una carrera de más de 35 años, prácticamente como tú como médico, que tienes 37, Ujú, por decir ujú. no me vacuno. Y se ha llevado o sea, ha tenido, de hecho vivía en una zona de estas protegidas de El militar. militares, tú sabes que Ujú, ellos allá ujú, tienen, ujú. sí, y Sí. Ujú. se dio de baja porque dijo, no me quiero vacunar. Y el ejército fue en eso, si usted no se quiere vacunar, pues ya sabe su camino cuál es. Entonces, De hecho, los donde militares se queda, les vacuna, a los militares se les vacuna contra la viruela en la actualidad, o sea, contra la viruela claro, humana. O sea, por eso hay pocas vacunas, pero las vacunas son destinadas a la gente que tiene riesgo de guerra biológica y todas esas cosas, y dentro de ese grupo son los militares los que se vacunan contra la viruela humana, claro. pues los que por supuesto no tienen la vacuna como uno que ya tiene más de 40 años, ¿no? Ahora, fíjate, el Reino Unido tiene una característica muy interesante, hablando Ajá. justamente del Reino Unido. Ellos son muy antivacunas, tanto Sí, así, sí, sí, Irene, sí, sí, sí. que en una oportunidad hace muchísimos años atrás hubo un problema con el componente pertussis de la triple. La triple te protege, o sea, la famosa triple que te colocaban en los ambulatorios antes, y ahorita Sí, sí, viene sí. como hexa, que vienen 6 en una o vienen 5 en una. Eran tres enfermedades en una sola vacuna, que era difteria, tétano y toferina. La Resulta trivalente, que ¿no? no, esa es la triple bacteriana, Ah, ok, la ok, trivalente sí, sí, la tengo. rubiola, sarampión y Ok. parotiditis. O sea, entonces fíjate, ¿qué vengo yo a decir con esto? Que en una oportunidad empezaron a convulsionar niñitos, un porcentaje mínimo de la población, post aplicación de la triple, de la difteria, tétano y toferina. Porque el componente pertussis hacía una hipoglicemia, etcétera, y eso, y entonces ese grupito pequeño de la población que era muy mínimo en la cuestión significativa, en los números. Entonces, ellos dejaron de vacunar, prohibieron la vacunación hasta tanto no averiguasen, etcétera, pero se empezaron a dar cuenta que había entonces vuelto la enfermedad. Entonces vino otra vez la toferina, casos de toferina que fallecían, etcétera, y contra los casitos que hicieron convulsiones, que eran muy mínimos. Claro, yo entiendo que ese mínimo para esa población, para esos padres era el 100%, pero con respecto a millones y millones de pacientes vacunados, o sea, era insignificante como tal el número. Entonces se dieron cuenta que empezaron a presentar casos de toferina
y volvieron a retomar la vacunación. Y de ahí, de todos esos estudios y todo, bueno, ahorita tenemos la triple que viene combinada con la hexavalente o viene inclusive como refuerzo para tu hijo, que es la vacuna triple acelular. Tiene tétano, tiene toferina acelular sin los efectos adversos anteriores y, por supuesto, la difteria. Entonces, es muy cuestionable a veces de que uno o dos pacientes le den una reacción y por ende entonces no se ponga la vacuna. El virus papiloma humano pasó también, algunos pacienticas, muchachitas en España, en Colombia Sí, también tuvieron efectos adversos, tuvieron lipotimia, etcétera, y también hubo una alerta epidemiológica y después volvieron a vacunar, porque siempre uno tiene que hacer, así como se hace farmacovigilancia, que es vigilar un claro. fármaco que dé efecto, las vacunas tú tienes que decir, ajá, al hacer, cuando estás haciendo los estudios y después de hacer los estudios, evidentemente reportar cualquier evento como pasaba con COVID. A usted lo vamos a dejar 30 minutos, a ver si no le da una reacción y las primeras 48, 72 horas nos notifica cualquier evento. Tanto así que en España, cuando yo me pongo la de Pfizer, la cuarta dosis, Ujú. me hacen firmar un consentimiento por escrito que yo estoy de acuerdo en que me apliquen la vacuna. O sea, no es que Wow. me obliga. Sí, o sea, yo tuve que firmar en el colegio de médicos de que yo estaba consciente que me iban a aplicar esa vacuna y yo daba mi consentimiento por escrito y firmado digital. O sea, para que entonces, o sea, Para salvar de evitarse toda cualquier responsabilidad. demanda Ajá. después. Bueno, pero interesante, ¿no? O sea, pues entonces Claro. te ponen a ti como dueño o como Responsable a cargo. empoderado de tu salud, de tu Claro. salud y la salud de los demás. Guillermo, con relación, volviendo al tema del papiloma humano, para Ujú. hablarle a las familias que nos escuchan, si manejas alguna estadística actualmente, tanto en Venezuela como en Latinoamérica, con qué porcentaje la población infantil puede estar en este momento padeciendo de esta enfermedad, de este virus, del virus papiloma humano? No, ¿Sabes si en la población eh, infantil o más en la población adolescente o la población más adulta? ¿Tienes alguna no. información sobre eso? O sea, lo que pasa es que hay un subregistro, ¿eh? O sea, Ok. lamentablemente, o sea, eso es una cuestión importante. Y está el sector privado, el sector público, entonces hay un subregistro. Pero los cánceres que se ven son en muchachitas y muchachitos a partir de los 20, 22 años. O sea, en población juvenil, población joven. O sea, como diríamos, adolescentes no tardíos, sino adolescentes no emancipados. Entonces, evidentemente, lo consideramos todavía como un poquito más allá de la adolescencia, pero sí, son los casos más llamativos cuando tú hablas con los ginecobstetras, cuando tú ves estadísticas de otros países, ves realmente que la población más afectada, sea de cuello uterino, el cáncer de cuello uterino, son las mujeres jóvenes, entre los 20 y 30 años. O sea, entonces fíjate la importancia que tiene antes de la iniciación sexual. Por supuesto, la cifra por debajo de los 18 años es complicada tenerla porque evidentemente Por ya estás confidencialidad y todo, abordándote claro. exactamente, ¿no? Pero por aquí hay unas preguntitas, hay muchísimas, ¿eh? Vamos a Pero aquí, aprovecharlas, sí, vamos a sí, buscarlas. A ver, más arriba aquí había hay una de una ah, mamá, creo. sí, Ah, Rosita déjame. 74, ella pone aquí, mi hija Ajá. tiene 20 y mi hijo 14, ya se la puedo colocar hace tiempo y eso es importante por las edades. Ellos le tocaría 3 dosis, porque justamente como lo que hablábamos, entre 9 y 12 años son 2 dosis y a partir de los 14, 15 años ya serían 3 dosis, o sea, las 2 primeras dosis y un refuerzo después, un booster a los 6 meses, o sea que, y si se consigue en Venezuela, pero en el sector privado por el momento, porque realmente todavía a nivel del Sistema Nacional de Inmunizaciones, el programa ampliado de inmunizaciones no se encuentra en Venezuela. Hay países Guillermo, latinoamericanos. perdona, no, Oigo, continúa, que te iba a preguntar hay algo. países latinoamericanos que está dentro del esquema nacional y es una obligación del Estado aplicarla y un derecho del paciente de obtenerla, pues. Pero aquí todavía, pero sí se consigue y ya inclusive a una de las cosas importantes antes que pasaba en los años Ujú. anteriores, que no Sí. se sabía cómo venían las vacunas, cómo llegaban. Ujú. Ahorita ya hay casas que han tenido ya unos registros adecuados y todo para poder traer las vacunas afuera con todos los criterios de cadena de frío y todo. Lo Ok. importante es que no se le apliquen en un señor que diga en Instagram, yo estoy aplicando tales vacunas, 2 por 1. Eso también da mucho miedo, o sea, porque cada día vemos más el intrusismo que hay en las redes. Entonces, no, Ujú. ahí es donde usted no debe aplicársela. Y por eso es que nosotros tenemos un número de colegiatura de médicos, tenemos una sociedad de puricultura y pediatría donde también figuramos
Entonces averigüen quién es la persona que le va a aplicar la Ujú. vacuna. Porque Como los ahorita, o sea, psicólogos también, que estamos, eso bueno, eso por registros, eso, usted, psicólogos, todo. ustedes es terrible la cuestión del intrusismo que, de psicólogos, sexólogos y todo, y al final no tienen sino una maestría en dos cositas y se anuncian, ¿ves? Pero Sí, todos los sí, días sí. estamos viendo ese tipo de problemas cuando nos asomamos en las redes, ¿no? Y Bueno, aquí lo fíjate, dice Guillermo, Rosy. la pregunta que te iba a hacer, ¿con qué diferencia de tiempo para las 3 dosis? Es decir, si Ujú. comenzamos con un niño de 9 años para ponerle la primera dosis, ¿a partir después de cuánto tiempo para las siguientes dosis? Ok, sí, hablamos de niños, de Ajá, jovencitos, entre 9 y 12 años, primera dosis, 6 meses posterior, segunda dosis. ¿Ok? ok. Si hablamos, por ejemplo, de mayores de 14, 15 años, 0, 2 y 6 meses posteriores. O sea, entonces para hacer como un booster, un mejor refuerzo al sistema inmunológico. O sea, entonces ya sabemos, los menores de 12 años, de 9 a 12, es 0 el día escogido, 6 meses después, Ujú. hasta un año inclusive, sin refuerzo. O sea, esas serían 2 dosis. Y ya los mayorcitos, ya entonces ya de 15 a 26 años, entonces se colocaría 0, 2 y a los 6 meses la próxima dosis. O sea, ¿Y qué serían tres pasa cuando dosis. se pasa la fecha de la dosis que viene? Que esa es una pregunta muy, muy seguro recurrente para ti. ¿Se pasó la Bueno, fecha o incluso con el booster del COVID y todo? ¿Qué pasa cuando se te pasa el tiempo con la dosis de la vacuna? Irene, esa pregunta me encanta, ¿ves? Porque, o sea, los pediatras, que gracias a Dios el 99,9 son honestos, te dicen, Ujú. sigue, seguimos vacunando, o sea, no, no paramos y volvemos a comenzar esquema. No, se sigue el esquema que debía aplicarse. Ok. Anteriormente, yo recordaba que había muchos colegas que ponían, perdió la dosis de los 2 años, entonces hay que poner otra vez el esquema completo. No, no. O sea, donde paró la vacuna se sigue. Es igualito, y yo tengo la experiencia en Venezuela cuando la vaguada de La Guaira, que los Ujú. niñitos venían sin tarjeta de vacunación y eran Claro. muchachitos de 10 años. Bueno, se colocan las vacunas a los 10 años, o sea, todas las que debería tener a los 10 años. Entonces, eso es un caso distinto, ¿no? Y tú aplicas, pero el paciente que perdió la dosis, en vez de ponerse la hepatitis A, la segunda dosis, se la puso a los 2 años después, se pone una sola dosis. Ok. Igualito con virus papiloma humano, igualito con COVID, no se repite esquema, eso es importante, o sea, no Ujú. porque vaya a hacer daño, sino porque ya tienes una primo vacunación y eso es interesantísimo, por eso se habla siempre de una primo vacunación como en el COVID, o sea, para tú Ujú. completar un esquema de protección adecuado, tú tienes que tener tus 3 dosis. Si no tienes las 3 dosis, el porcentaje de protección es mucho más baja que protección con 3 dosis. Hay vacunas que con una sola dosis te protegen, pues. A ver, y del pasar del tiempo, pasarte del momento de hacerte la dosis, ¿tiene alguna consecuencia física, menor efectividad o algo? ¿Hay algo que de repente se diga, bueno, ya no va a tener la misma protección o no? Mira, ahí yo te daría la importancia, Irene, que si tú vacunas a un muchachito con la Ujú. hexavalente o la pentavalente que tiene difteria, tétano, toferina, hemófilos, hepatitis B y polio inactivada, es que mientras más tardío comience el esquema, más riesgo de complicaciones por esa enfermedad porque el niño es muy pequeño, o sea, estamos hablando de menores de 6 meses. Si tú se la aplicas al año y pierdes los primeros 6 meses y le da la enfermedad, bueno, puede causar la mortalidad de ese paciente. Claro, Eso es claro. importante, o sea, entonces por eso, y hay otra vacuna que es muy importante también que la gente la sepa, que es la vacuna contra el rotavirus. El Ah, ochenta sí, por ciento claro, de las causas de rotavirus. diarrea y vómito y deshidratación grave lo produce un virus que se llama rotavirus. Si el rotavirus tú pasas ya con una de las marcas por encima del octavo mes, evidentemente tú no puedes colocar la primera dosis después del sexto mes en una, porque se puede haber una invaginación intestinal producto de la vacuna colocada tardíamente. Entonces hay Mm. contraindicaciones de rotavirus. Además, la puedes poner a cualquier edad sin ningún tipo de problema, pero mientras más precoz la pongas, menos complicaciones vas a tener en el paciente. Guillermo, con la experiencia que tú tienes de tantos años y que estuviste trabajando también en España, la concientización de la población, especialmente de las familias, ¿tú te has encontrado que en Latinoamérica hay mayor o menor porcentaje de conciencia de ponerse vacuna o lo has visto en España? Cuéntanos un poco de eso, o el tema de la responsabilidad. Tu pregunta es muy, muy bonita porque tu Ajá. pregunta, tú sabes que Latinoamérica son pro vacunas, los pacientes, las madres, los padres son pro vacunas. Qué Europa bien. no.
Europa es complicado, o sea, de hecho nosotros, por ejemplo, en Andalucía, donde yo trabajé unos meses, en Sí, Andalucía querían aplicar la del meningococo, porque hay brotes de meningococo en ciertas épocas del año, y eso era un rollo porque la población se la colocara, ¿no? Y para tener las dosis suficientes. Entonces, sí, sí hay una diferencia, o sea, realmente allá la gente, o sea, tiene que prácticamente obligarla por ejemplo, en España, ¿qué pasó? Cuando la pedían para el transporte público, cuando la pedían para ya ir de estado a estado la vacuna, entonces la gente se la aplicaba. Si no hubiera habido una exigencia, la gente no se la aplicaba. Igual en los vuelos. Así como tú hablaste de la familia militar ujú, ahorita, que tú dijiste, no se la puede. Ah, pero si ese señor de repente tiene que irse de viaje y si usted no tiene la vacuna, no se va de viaje, bueno, entonces tiene que vacunarse a la fuerza, pues, porque tiene a la que fuerza, viajar, claro. ¿no? Pero sí, nosotros en Latinoamérica tenemos una concientización de la población bien interesante. El problema, como lo dijo Rosita 74, que preguntaba dónde se aplica, bueno, que el costo es complejo, pero bueno, tenemos que balancear costo-beneficio. O sea, evitas un cáncer, ¿Cuánto está pero no, costando no le esa compre vacuna del chuche. papiloma humano ahora, Guillermo? ¿Cuánto cuesta Puede esa estar vacuna alrededor de, mira, puede estar alrededor de los 90, $100 más o menos por dosis. por cada Puede dosis? estar Ok. ¿Tú estás por cada actualmente dosis. poniendo esa vacuna? ¿La estás poniendo? No, yo la mando a un centro de vacunación. ¿Por qué? Ah, tú las A un mandas a un centro de centro de vacunación, vacunación. Ok, sí, un ok. centro de vacunación muy serio. ¿Por qué las mando para allá? Porque son gente realmente que ellos tienen un stock interesante, pero se mueve el stock. El Ok. problema de tenerla uno como pediatra, por ejemplo, en mi caso, es que si se me va la luz en el consultorio, ese fin de semana yo no estaba ahí ni Ah, supe claro. nada, imagínate, se pierde la capacidad de inmunizar y lo que vas a vacunar, como dije anteriormente. Entonces, el volumen, el flujo de colocación de vacunas no era como antes. Que cuando yo estaba en Mm. el pediátrico de la Florida, donde estaba tu ex pediatra, evidentemente, bueno, yo tenía todos los días, tenía dos neveras, cualquier cosa cambiada de nevera, inmediatamente me avisaban. Pero cuando tú tienes que compartir consultorio, etcétera, y se te va la luz en el consultorio, yo le tengo bastante respeto a eso, entonces no voy a estar con una carita llevando, trayendo. Entonces, prefiero que los centros de vacunación serios que uno conoce realmente se le apliquen porque tienen una salida permanente de las vacunas. ¿Cómo se está manejando eso de los centros de vacunación, el control sanitario, sabiendo que actualmente en Venezuela hay mafias para todo? Mira, para ponerte un cuento corto, porque ya vamos a terminar, hace poco supe de una venezolana en el exterior que pidió su renovación de licencia de conducir para hacer un canje, no sé qué, y lo que hizo fue que pagó no sé cuántos dólares y se la renovaron por internet. Yo digo, o sea, si una licencia del país, te la renuevas por pagar, sin haber hecho examen físico y nada, que sabemos que eso en Venezuela de toda la vida ha sido un negocio, ¿cómo ahora actualmente está el tema del control de realmente si te ponen una vacuna, no te la ponen, si hay un control? ¿Cómo está eso? O sea, es así como de fe, un acto de fe. Esa pregunta es interesantísima porque a uno le llega a los oídos que hay gente que paga y le dan una tarjeta de vacuna de COVID Wow. sin haberse puesto ninguna. O sea, es triste, pero ese es engañarse a él mismo, a sus Claro, hijos, que si se enferma se va a claro. complicar y va a dejar una familia huérfana sin llegar a una terapia intensiva. O sea, yo creo que eso es consciente. Por eso es que me encantó lo de Madrid. Yo consiento, porque yo consiento hacia mi salud lo que yo estoy recibiendo, o sea, Claro. yo me estoy cuidando. Entonces, que eso queda, como digo yo, porque el cartoncito es una cosa que realmente cuando yo fui a viajar y fui con el cartoncito, o sea, Ujú. de hecho me ponen la cuarta dosis y me dicen, no, en el colegio médico me mandan con mi QR, me entregan cuatro dosis, las tres de Sinopharm y la cuarta de Pfizer. Cuando me dan el QR del pasaporte europeo, me colocan dos y me colocan la de Pfizer. Cuando yo voy a preguntar en el colegio, le digo, bueno, pero si yo tengo cuatro en el colegio y me aparecen tres en el sistema, cuando yo fui, porque tienes que ir a un sitio a buscar tu Claro. certificado internacional de Sí, sí. vacunación contra el COVID, el certificado europeo. Me Mm. explicaba el señor que me atiende, me dice, no, lo que pasa es que la dosis que usted se puso entre COVID y COVID, de Sinopharm, entre una y otra, fue menos el tiempo que necesitaba y evidentemente esa vacuna no la contamos. O sea, fíjate los controles como son allá de estrictos y a mí me salió esa pregunta. O sea, mira, en el colegio porque confiaron en mi palabra y yo tenía mis tres dosis más el refuerzo. Claro. Pero en el sistema
ya del cartón, del papel que te entregan con el QR del pasaporte europeo de vacunación. Te ponen 2 dosis más el booster como tal de una tercera dosis, que para mis efectos fue la cuarta, ¿no? O sea, entonces, pero Al sí, es final, una Guillermo, cuestión esto de es una fe cuestión de responsabilidad subjetiva, como decimos individual. nosotros, desde el punto de vista psicológico, es la responsabilidad subjetiva, es el hacerse cargo de la propia vida, de la propia salud y también la responsabilidad colectiva con los otros, ¿no? Esto de Eso la fue, gente, todavía yo voy a espacios cerrados, yo todavía me cuido, me pongo mi tapabocas, en el transporte público me pongo mi tapabocas, si, aunque vaya en carro, pues yo trato de que si voy a sitios cerrados, evidentemente en el carro con mi familia no, y en la calle al aire libre no, pero si voy a sitios cerrados me cuido, el distanciamiento social, el lavado de manos, son cosas que ya deberían de quedar instaladas en nosotros actualmente. inclusive, Irene, no te protege nada más el COVID, te protege de la tuberculosis, te protege cuántos cuadros que hay por el flujo nasal, el estornudo, etcétera. O sea que realmente, ayer yo tenía un live con el doctor Trujillo, aquí un toxicólogo muy importante del Ay, sí, país, y él lo tengo que ver, tu live, me velo, encanta, lo velo, quiero porque es ver. interesante. Él dice, no pisen la cucaracha, porque usted no sabe la cantidad de bacterias que tiene una cucaracha, y Uy, cuando usted la sí, eso es esparrama, verdad. entonces el niñito está jugando y broma, y ahí lo que tiene, usted llenó de bacterias esa zona. Mejor échele insecticida directo, agarra un papel y la bota. Pero fue interesante, porque yo también aprendí eso, porque uno por lo general le hace un chancletazo y bueno, ese chancletazo hace que se esparza todo ese poco de bacterias, ¿no? De verdad que lo recomiendo, pues estuvo muy bueno todo lo que es picadura de insectos, etcétera. Pero yo creo que eso es igualito a lo que pasa con la licencia de conducir. Mi hijo pudo canjearla, mi ex esposa pudo canjearla, pero yo no la pude canjear porque entré en el momento ya que habían Que se falsificado un había poco de licencia sí. y entonces, bueno, nos fregamos por unos que hicieron cosas malas, bueno, los demás no, nos quedamos Claro, y por sin eso es que poder, la licencia de conducir no es aceptada ni reconocida ni nada, porque ellos mismos te lo dicen. no, Cuando yo estuve viviendo en España, tanto en Madrid como en Málaga, no ellos me puedes manejar dijeron, o con la sea, nos licencia. decían, no confiamos en el sistema venezolano de tránsito. Triste, muy Entonces, triste, muy triste. es muy triste. Bueno, Ujú. Guillermo, ahora para cerrar, para poder colgarlo y todo, que para que subirlo en la historia, porque colgarlo sin duda va a quedar y lo van a poder ver los que se acaban de unir. Estamos hablando de por qué es importante la vacunación del virus de papiloma humano en niños a partir de los 9 años para la prevención del cáncer, para que los que acaban de unirse lo puedan ver. Porque Guillermo ha hecho toda una explicación, un contenido que Un realmente paseo. exactamente, y de agarrar un cuaderno y anotar, porque hay que hacerlo de esta manera. Dos cosas importantes. La primera, ¿cómo saber que un centro de vacunación es un centro autorizado? Aquí y en la China. ¿Cómo saberlo, Guillermo? Esa es una pregunta muy interesante, por eso sigo insistiendo que cuando usted vea en Instagram 2 por 1, el precio sea demasiado Ujú. distinto, o sea, cerciórese realmente que eso se llama a las autoridades sanitarias, eso hay Para forma, verificar si el centro inclusive, está claro, registrado. ¿y Ok. quién es el dueño de esto? Cuando empezaron a vender vacunas, una anécdota, y no digo quién fue, Ujú. el que me ofrecieron vacunas, o sea, me ofrecían vacunas, eso se fueron hace unos varios años atrás, y entonces le dije, ajá, ¿y dónde está tu registro? Porque bueno, el registro, uno puede cerciorarse, poner el RIF ahí en la página del señal y ves qué compañía es. No, nosotros estamos en proceso de registro. Y le digo, si usted está en Mm, proceso de registro, yo no le voy a comprar una vacuna, porque yo no sé quiénes son ustedes. Pero hay claro. otros médicos de la compra. Ah, bueno, pero hay otros médicos, yo no. O sea, entonces, o sea, tienes manera, ¿ves? Si es una compañía registrada, ok, vamos a ver de qué se encarga esa compañía. Si es de productos biológicos o de repente vender papel de camilla y está también trayendo vacunas. O sea, yo creo que realmente ahí está la pericia y no buscar el precio ni más caro ni más económico, sino realmente saber que te estás aplicando la vacuna en un sitio serio, que son responsables por tu salud y tú también eres parte de ello, pues hay una corresponsabilidad compartida. Y eso que estás diciendo, hay otros médicos, esos otros médicos o otros especialistas en cualquier área son los que echan a perder el sistema porque hacen cosas apresuradas para quizás ganar más dinero, para ahorrarse, abaratar costos, para hacer las cosas deprisa porque están a lo mejor contrarreloj, que son los que al final van rompiendo la credibilidad de algunos médicos por Uh -huh. justamente hacer las cosas sin verificar, sin registro y sin nada. Fíjate, hay algo tan importante que yo he descubierto viviendo acá en Europa, tantos años que tengo.
que es verdad que Europa tiene sus cosas negativas, como ya lo sabemos, y han pasado Claro. por todo tipo de procesos, pero si hay algo que yo admiro mucho de esta cultura es la disciplina, el orden, la organización y el respeto por las normas. Ahora, especialmente acá en Alemania, estoy Ah, totalmente sorprendida de eso lo vamos a también que hablar en otro live, Guillermo, todo sorprendida bellísimo allá. porque es el primer país, y seguro que esto tú lo sabes, pero no sé si los que están escuchándonos, donde tú estás en un paso de cebra, como se dice en España, y en Sí, Venezuela un aquí no rayado. hay semáforo, no hay semáforo. Tú pones Y el pie. estás parado y tú no te vas a cruzar, aunque sea un domingo a las 9 de la noche, tú vas a ver que la persona está así parada, esperando para cruzar cuando la luz se pone en verde. Tú no vas a ver aquí una sola persona porque los he estado mirando, porque ya yo lo había leído, lo había Ujú. investigado, ya yo había venido. Y yo digo, no me lo puedo creer, la cultura del No, respeto por las normas increíble como hay en no, este y si país. no hay semáforo, Irene, y si no hay semáforo, nada más con poner el peatón en el rayado, en la cebra, los carros se frenan. O sea, una cosa que Se frena. uno va asustado porque uno cree todavía que lo van a pisar. No, no, el carro va a frenar. O sea, el carro va a frenar independientemente haya semáforo o no haya semáforo. O sea, muchas de las calles en Berlín, en Leipzig, son así sin semáforo. Sí, sí, Y sí, sí, entonces el sí, stop se tal cual. respeta, todo se. Ajá. Y, Y, igual en el metro, tú te montas en el metro y tú tienes que pasar para validarlo. Si tú no lo validas, bueno, si llega el inspector a ver si no está la validado, te multa. paga la multa de 100 euros. Pero confían en tu palabra. Eso es tan bonito que realmente la confianza, bueno, son culturas milenarias, pues se han pasado por mucho. Lamentablemente nosotros no tenemos cultura del respeto, la disciplina, no quiere decir que todos, porque por lo No, menos tú y yo, no, y los que estamos y muchísimo. en Y esto, los que están aquí muchos en el live, los que profesionales, están. y los que están acá, sabemos que son personas que si están ahí escuchándonos es porque tienen un interés de responsabilidad con su propio cuerpo y con el cuidado de sus familias. Así que yo creo que es una cuestión de concientizar, de evaluar cuáles son los riesgos y sobre todo, si tenemos familia, si tenemos hijos, tener que ocuparse, no preocuparse, ocuparnos de la salud física. Para eso tienen pediatras, para eso tienen a Guillermo, para eso nos tienen a nosotros acá psicólogos Bitácora y bueno, próximamente les vamos a anunciar dos temas que queremos hablar, Guillermo, uno que dijimos el del suicidio, que lo vamos a hablar, y el otro que vamos a hablar la familia como sistema de apoyo cuando estamos en la migración. En este caso, tú que tienes tantos pacientes por el mundo. Así que bueno, Ajá. para la próxima pido disculpas en nombre de Herminio que no ha podido estar con nosotros, como les decía, estaba atendiendo a un paciente, pero ya será para la próxima de Psique y Salud Física. Así que bueno, Guillermo, gracias como siempre, encantada. Nos Compartes vemos conmigo pronto. para como colaborador y yo lo pongo también en mi feed. Ah, Lo sí, tenemos verdad, en los dos. menos mal que me lo dijiste, ya lo voy a poner así. Un Bueno, se te abrazo olvide. enorme. Lo vamos a dejar Chao, chao, colgado. Chao, gracias. chao, Gracias, Irene. gracias. Saludos. Chao. Igualmente, chao, chao, Gracias gracias a a todos. todos. Chao. Vamos a colgarlo. Ok. Mm.